con Dios. Veamos entonces qué nos dice Pablo esta mañana. Y dice, porque la promesa dada a Abraham y su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, dice la palabra, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones. Y lo que es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces aquí en el capítulo 4 de Romanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que Dios tiene que hacer la salvación nuestra y todo el trato con nosotros a través de la fe y a través de la gracia y no a través de las obras. Porque regresemos al ejemplo que estábamos poniendo al inicio. Nosotros amamos de forma transaccional, lo diríamos. Si me caes bien, me acerco, y si me tratas bien, entonces me vuelvo a acercar y así se empieza a cultivar la amistad. Y después en el trabajo, en los estudios, ya decimos, aquel es mi amigo, aquella es mi amiga, pero se fue construyendo como transaccionalmente. Ahora, Dios sabía que le íbamos a fallar. Dios sabía que estábamos rotos y que no íbamos a hacerlo bien. Por lo tanto, decide que nuestra relación con Dios va a ser a través de la fe, a través de creer y a través de la gracia. Ahora, para completar eso, Él mandó a Jesucristo a morir por nuestros pecados para pagar por nuestros pecados y de esa manera satisfacer su justicia. Porque entonces aquí literalmente decimos, ¿y quién va a pagar los platos rotos? Dios dice, yo los voy a pagar porque amo tanto a Ronnie, a Evelyn, a Guillermo, a Fernando, que yo pago los platos rotos en la cruz del Calvario. Entonces es maravilloso que nosotros tengamos esto bien claro, porque si no, empezamos a recibir la acusación del enemigo y él nos puede descalificar, ¿verdad? Y qué lindo lo que está amarrando, pastor, porque es eso, no solo pagó los platos rotos, sino aplicó este método del kintsugi, ¿verdad? O sea, no solo los pagó, sino que los restaura. Y creo que eso es lo hermoso que vamos a estar cerrando con la lectura y lo que leemos aquí. O sea, él, claro, ahí está la justicia. Y uno diría, ¿pero por qué no quitó la justicia? O mejor no hubiera dado la ley. Pues, o sea, si no hubiera habido ley, no habría necesidad de ser justificados. Jesús no hubiera tenido que venir. Pero realmente, si no existe esa justicia, no podemos disfrutar de la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia solo tienen sentido si hay justicia. Y entonces Dios nos dice aquí, a través de Pablo, o sea, fue la fe en Dios. No lo entenderíamos, ¿verdad? Ajá. Es que me viene a la mente que, bueno, tengo un hijo, uno de mis hijos varones, solo tengo uno. Fíjense que estuvimos de viaje, nos le van a contar, por favor. Y entonces está ahorita en aquella etapa donde come y come, y entonces cada tiempo de comida hay que prepararse, ¿verdad ustedes? Entonces teníamos un buffet de desayuno donde ya estaba pagado. Yo le decía, come, le decía, no, es que me quiero medir, me decía. Luego íbamos a traer una carta y ahí le agarraba hambre y decía, papi, ¿puedo ver otro plato? Entonces lo empecé a molestar yo diciéndole, mira, cuando ya está incluido,
te medís, ¿verdad? Cuando está la carta, pedís doble. Le digo, es al revés. Cuando haya fe, llenate. Y cuando haya carta, te medes. Entonces empezamos ahí a bromear con lo que decía Vicente también, ¿verdad? Esto es como, como que me odiaban, sí, ¿verdad? totalmente. No, pero lo que quiero decirles es esto. Si nosotros no tenemos la ley, no entenderíamos cuánto cuesta la gracia. Diríamos, Dios perdona todo. Pero al estar la ley, sabemos que Dios tuvo que usar la gracia y vamos a valorar esa gracia que Dios... ¿Sabes qué aprendí esta semana? Y tiene que ver con el perdón, con la gracia y todo. Pero la verdad es que si usted es como yo, cuando escuchaba, nos perdonó y nos justificó. Para mí, la verdad, tengo muchos años de ser cristianos, pero para mí era lo mismo. O sea, para mí era lo mismo y si uno ya fue salvo, como que reconoce el valor de eso. Pero escuchando a Tim Keller, dice, perdonado es algo así como que le dijera a Ronnie, te perdono, no te voy a castigar, te puedes ir, tranquilo. O sea, si debíamos algo y nos lo perdonan y no va a haber castigo, eso ya es ganancia. Pero él dice, justificación es, no solo es como te perdono, te mando, sino vení, te recibo con brazos de amor. ¡Ala! Entonces son como dos escenarios, porque en eso que decías, yo amo si me tratan bien hasta donde eso llegue, ¿verdad? Pero es a esa persona que tal vez no te trata bien, tener la capacidad de decirle, no, vení, yo te recibo con amor. No solo te perdono, te recibo con amor y puedes estar aquí y disfrutar de todo esto, ¿verdad? Es como que alguien que te robó, no solo lo perdonas y lo volvés a poner en la tesorería, ¿verdad? No, y hay cosas que son interesantes a valorar en todo este concepto de ese amor incondicional que solo puede venir de Dios, porque realmente nosotros como seres humanos, y usted bien lo dijo, Ronnie, somos seres transaccionales. O sea, te doy, me das, te doy, y así vamos en crecimiento y hacemos un buen negocio en la vida familiar, en la vida relacional de parejas y en todo sentido. Pero cuando encontramos un socio que da independientemente de cómo vaya todo y siempre está dispuesto a perdonarnos a través de su misericordia y amarnos a través de su gracia, encontramos algo que realmente pareciera no ser creíble. Y aquí es donde entra la fe, porque estamos conscientes de que lo que somos no tiene perdón, pero sí hay una promesa y esa promesa solo puede venir de Dios. Por eso es que el justo por su fe vivirá, lo que dice Romanos, ¿verdad? Inspirado en eso, vivimos por fe, a pesar que vemos que las circunstancias no están a nuestro favor, que las consecuencias que lo que hemos hecho, y después valdría la pena hablar de las consecuencias, ¿verdad? Que eso nos exime, nadie se exime de las consecuencias de lo que hace, pero el perdón de Dios es tan grande y misericordioso que las consecuencias las podemos tomar de otra manera y asumirlas con responsabilidad, con gallardía. Bueno, él las expone con belleza. Sí, las expone porque si regresamos a la figura de la reparación de esa vasija, las heridas están ahí, las cicatrices están ahí, pero con esos hilos de oro, con esa construcción bella y hermosa que tiene hasta un toque artístico. Vemos con pena personas que han cometido errores en la vida, fuertes de deuda social y están en prisión, pero dentro de la prisión reconstruyen su vida y están ahí cumpliendo la responsabilidad de lo que hicieron, pero están con otro entusiasmo y con otra energía porque tienen la gracia y la misericordia de Dios. Ellos fueron restaurados. Qué lindo. Y lo que queremos darte, amigo, y queremos nosotros también recordarnos es que tenemos que tener esperanza, porque a veces uno puede sentir, ya llegué a un callejón sin salida, el lugar en donde estoy, de aquí ya nadie me va a poder sacar porque me he hundido tanto, debo tanto, he lastimado a tanta gente que seguramente ya no hay esperanza. Es por eso que Max Lucado nos da este libro, y qué lindo el título, Dios nunca se da por vencido contigo. Y eso es lo que queremos recordarnos para tener esperanza y decir, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta. Yo sé que tú me vas a sacar de esta, Señor, y ayúdame. ¿Cómo puedo hacer? Ahora, con respecto a las heridas, en lugar de ocultarlas, creo que podemos exhibirlas y decir, aquí está una persona reparada, aquí está un kintsugi frente a ustedes. Estas son las cosas que Dios ha hecho por mí
Y eso le da esperanza a otras personas. Recuérdese, impresionamos a otros con nuestros logros, pero nos conectamos con ellos a través de nuestras debilidades. Y es por eso que dice la Escritura que Dios nos mandó ángeles a predicar. Nos mandó a nosotros, porque un ángel no puede saber de arrepentimiento. Nosotros sí. Un ángel no puede saber de la misericordia de Dios en el sentido de que pecó y lo restaura, porque los ángeles caídos no tuvieron otra oportunidad. Imagínense cuánto nos ama Dios, que a nosotros sí nos dio otra oportunidad. Por eso los de abajo nos odian, ¿verdad ustedes? Porque a nosotros sí nos dio otra oportunidad. Así que nosotros debemos estar agradecidos por la misericordia y la gracia del Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender su gracia? Y que eso, en lugar de ser argumento para el libertinaje, nosotros lo tomemos como una razón para presentarnos cada día más humillados y más determinados a agradecer a Dios su gracia y misericordia. Entonces, regresando al ejemplo anterior, si yo sé cuánto cuesta el plato, no solo me lo voy a comer, voy a estar agradecido, ¿ya? Es decir, si no sé cuánto cuesta, pensaré, tal vez esto lo regalan. Cuando ya entiendo cuánto cuesta, uno dice, no sé si a ustedes les ha pasado que le dan un regalo y uno ni idea tiene de cuánto cuesta. Después uno se entera y dice, no sabía que era tan valioso, ya sea por escasez o por alguna otra cosa, que así seamos con el Señor. Evelyn, ¿quisiera usted orar para que el Señor nos Claro. ayude con eso? Claro, gracias. Acompáñenos, si puede conectarse en este momento. Cierre sus ojos, esto es entre usted y el Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas un camino. Tu palabra dice que abriste una brecha, una calzada donde ni siquiera el más torpe nos caeríamos de ahí, pero es en base a la fe. Gracias porque aún contra toda esperanza podemos creer que tú puedes hacer algo de nuestra vida. Esos pedazos rotos, tú puedes unirlos y mostrar tu grandeza, tu gracia derramada en nuestras vidas a través de esto. Gracias por esa provisión. Hoy nos presentamos decididos a ser restaurados y a mostrar tu gracia en nuestra vida. Te damos todo honor a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Y miren ustedes, es increíble, pero cómo esta oración y el tema casa exactamente con lo que hoy nos compartimos en la lectura del Bible Challenge, porque esto es lo más importante, cómo Dios va armando ese rompecabezas en nuestra vida y cómo en estos salmos que estamos deleitándonos con él, porque en realidad lindos. los salmos son una delicia, son un bálsamo para nuestro corazón. Ayer estábamos compartiendo de que Jehová es nuestro pastor y con él nada nos va a faltar. Y hoy vamos a entender que de Jehová es toda la tierra y todas las personas que habitan en el mundo. Y en el Salmos 24, 25 y 26, David exclama y le pide al Señor con esa súplica que por favor se olvide de los pecados de la juventud. ¿Quién no ha pecado a la juventud? Y hay buenos. Y solo Dios puede tener esa misericordia de poder aliviar nuestros pecados de la juventud, de nuestro pasado y poder repararnos e ir caminando hacia adelante. Así que lo invitamos a que pueda leer el Salmo 24, 25 y 26, que es lo que nos corresponde a la lectura de hoy. Genial, así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos pronto. Recuerde, esto se llama Vaya con Dios y es aquí donde nos conectamos con Él desde los primeros momentos del día. Regresamos. Gracia y misericordia es el incesable amor de Dios que nunca se da por vencido. El amor, más que amor. El kintsugi de Dios. 2 Corintios 4:7 dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Sin embargo, estas vasijas de barro no armonizan con nuestro tesoro. Dice el autor, tenemos mentes que divagan, cuerpos que envejecen, corazones que dudan, ojos lujuriosos y convicciones que se desmoronan. Nos derrumbamos bajo presión y nuestra porcelana tiene fisuras. ¿Quién quiere usar una vasija rota? Pues la respuesta es Dios. Interesante. Dice, Él hace grandes cosas a través del quebrantamiento.
El suelo partido da cultivos. Los cielos rotos dan lluvia, los crayones rotos todavía colorean, los capullos partidos abren paso al vuelo, los frascos de alabastro rotos dan fragancia, el pan partido de la comunión da esperanza, el cuerpo partido de Cristo en la cruz es la luz del mundo. ¡Qué belleza! Lo cual es precisamente el punto. Dios hace grandes cosas a través de los que están quebrantados. No es la fuerza del vaso lo que importa. Es la fuerza de aquel que puede usarlo. No eres la suma de tus pecados, eres la suma de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eres tan justo como Jesús, lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y eres fragante aroma de Cristo, como lo expresa 2 Corintios 2:15, que dice, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Y luego continúa el autor diciendo, se cree que el antiguo arte japonés del kintsugi se desarrolló en el siglo XV como una forma exclusiva de reparar la cerámica agrietada. El kintsugi significa reparar con oro. Este es un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas, en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Repara la cerámica rota no es escondiendo las grietas, sino destacándolas. El artista usa una especie de laca para reparar las fisuras y luego cubre el adhesivo con un fino polvo de oro o de plata. El resultado, algo hermoso e inimaginable, con líneas de oro y plata zigzagueando a través de la cerámica. Entonces, la pieza cuenta la historia de su pasado con cada grieta y fisura, una vez rota irremediablemente y ahora redimida de forma gloriosa por el artista. Cuando llegamos al final de la historia de Jacob, la vieja vasija de barro se mantiene unida con el pegamento y la cinta adhesiva marca Elmer. No hay mucho que ver, pero lo logró. Su nombre quedó plasmado en uno de los capítulos de la Biblia de los héroes de la fe. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Hebreos 11:21. Jacob murió adorando. Que lo mismo se diga de nosotros. No tenemos que ser fuertes para ser salvos. No tenemos que ser perfectos para ser redimidos. No tenemos que sacar buenas calificaciones. ¿Cómo no me dijeron eso hace unos 20 años? Me hubiera servido emocionalmente. Vamos a ver qué podemos hacer todavía. Simplemente necesitamos confiar en el Dios de Jacob, creer en un Dios que se queda con los indignos y los pocos rendidores hasta que estemos seguros en casa. Él es el Dios de las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. El Dios de la gracia nunca se da por vencido. ¡Hala, qué impresionante! Esto de las calificaciones, los niños no lo escuchen. Eso es de relación con Dios, pero en tu colegio sí tienes que sacar buenas calificaciones y para una beca también. Pero lo que quiero decirles es que Max Lucado termina de esta manera tan linda este capítulo que lo que pretende es darnos esperanza. No para irnos y estarnos rompiendo a cada rato. Ahora, Dios, repárame otra vez. Porque como decía Guillermo, las consecuencias no se quitan. Dios nos perdona, pero las consecuencias no se quitan. Si alcoholizado un sábado en la mañana yo destruyo mi vehículo por andar manejando de ir a una fiesta, Dios me va a perdonar, pero el vehículo no me lo va a inflar como que milagrosamente. ¿Sabes qué, Ronnie? Te perdoné y bueno, una vida sexual desordenada va a dejar marcas en la persona, en la psiquis. Igual, si robo algo, Dios perdona ese pecado, pero voy a tener que pagarlo o voy a tener que enfrentar una pena. Es decir, no queremos seguir lastimándonos. La idea es, me pasó esto o me lo hice, pero llego delante del Señor para que Él me repare y luego no oculto mis heridas para que otros aprendan y no tengan que pasar por eso. Y hay algo muy importante, queridos amigos, que tal vez vale la pena traerlo a este comentario, y es que si realmente estamos sanados y reparados con esos hilos de oro, tenemos que hablar más de la reparación, no de lo que hicimos.
Porque muchas veces estamos hablando más del pasado y haciendo un énfasis que apareciera hasta como que es nostalgia, ¿verdad? Ustedes, la idea es que siendo reparados, ahora exaltamos la nueva figura, la nueva obra de arte en las manos de Dios, y de ahí nos tomamos como plataforma para seguir adelante. Pero ya, como dijera el hermano José, ya lo pasado, ya pasado. No me interesa, no tiene sentido. O sea, solo es una referencia para que veamos de lo que Dios es capaz de hacer si nos ponemos en sus manos. Yo creo que Max Lucado hace mucho énfasis en el quebrantamiento, en el dolor, en la ruptura. Bueno, él hace esa seguidilla, ¿verdad? Y dice, cuando hay tierra rota puede haber siembra, cuando hay un capullo que se parte, el cielo se parte a lluvia. O sea, hay muchas cosas. Y platicábamos un poquito, o sea, ese quebrantamiento viene a la vida del ser humano. Estamos viviendo en un mundo caído y hay quebrantamiento. La pregunta es, ¿vamos a permitir que Dios repare y haga que esas rajaduras, voluntarias o involuntarias, expongan su grandeza? ¿O solo va a ser un quebranto, algo roto, un carro chocado? O sea, cualquiera que haya sido nuestra situación en el pasado o en el presente que esté roto, ¿será que permitimos que Dios con su gracia exalte la bondad de Él? Porque no es exaltar el pecado. Es exaltar la bondad de Dios, es exaltar lo bueno que Él hace con ese desastre de vida. Yo no puedo hablar por los demás, pero sí por la mía. O sea, ¿cómo Dios puede sentar a alguien aquí? No porque aquí pero es un lugar donde estoy exponiendo mi vida y no presento mis pecados, no presento mi vida rota, sino presento la gracia de Dios que usa a alguien quebrado, pecador, que cometió 1000 errores, que otros cometieron errores contra mí, y se expone la gracia de Dios. Y la bondad de Dios, el amor más que amor que Él derrama sobre los seres humanos. Excelente. Qué impresionante eso que dice Evelyn. Y si seguimos hablando de usted, no, o sea, pero con el ejemplo que estaba diciendo, es como, digamos, Dios nos repara, así como esta taza que casi quiebro hace un rato. Pero hace esa reparación como la ilustración del... ¿Cómo era? No era misogi. Misogi es otra cosa, ¿verdad? Kintsugi. Y no se come, es esa técnica de reparación. Pero digamos que no se hace todo ese proceso para guardar la taza para que ya no le vaya a pasar nada, sino que tiene que estar ahí. Dios nos sigue usando. Y es increíble cómo Dios nos da la oportunidad de participar, ¿verdad? Porque entonces no importa cómo fue el pasado, está la reparación, pero tiene un propósito, porque si no, no tendría mucho sentido todo lo que Él hizo por nosotros. No tendría mucho sentido atravesar por esos desiertos y como seguir y avanzar. Y así como la Biblia decía de Abraham, que no flaqueó su fe y nos ha tocado tal vez sobreponernos a cosas como Dios hizo su parte, nosotros hicimos nuestra parte, pero para guardar la taza no tendría sentido. Dios te tiene ahí en ese lugar. En 8 billones de personas, Él te escogió a ti para estar en ese lugar porque hay un propósito, ¿verdad? Y que el pasado no nos detenga, sino que sea como... Qué bonito lo que Dios hizo. Sigamos caminando y avanzando para ser de bendición a otros. Y pensando en eso, Fernando, venía a mi mente no solo Jacob, sino el apóstol Pablo. ¿Cómo Dios escoge a Saulo de Tarso, un castigador de la iglesia, el enemigo público número 1 de la iglesia de los inicios? Y Dios tiene el sentido del humor, porque no encuentro otra forma de decirlo, de cambiarlo y hacerlo un predicador. Por eso el rey Agripa le dice, las muchas letras se han muerto. ¡Está loco, Pablo! Sí. O sea, ¿cómo le ibas al Real Madrid y ahora le vas al Barça o viceversa? O sea, ¿qué te pasa? De estar persiguiendo cristianos, ahora sos predicador de Jesús. Pablo, ¿qué te pasa? Y Pablo decía, imagínate cuando Pablo llegaba a una ciudad y decía, mira, la familia de fulana y tal no quiso venir porque tú arrastraste a su abuela, pues, yo no sé. Entonces Pablo se sentía, por eso decía él, de los cuales yo soy el más pecador de todos. Como Dios, como bien decías, Fernando, nos toma, nos repara, pero no para ponernos ahí, sino para exhibir su gracia en nosotros, ¿verdad? Totalmente. ¿Y sabe qué pensaba yo? El autor, en una porción que leyó Fernando, no pone sus pecados, no dice, tú mataste, tú fuiste un drogadicto, fuiste un alcohólico, sino dice, tenemos mentes que divagan, cuerpos que envejecen, corazones que dudan, ojos lujuriosos. O sea, no tenemos que pensar que nuestra vida tuvo que haber sido aquellos pecados espantosos, sino es ese quebrantamiento, esa naturaleza humana es la que necesita la reparación y la gracia de Dios. Porque puede ser que hayamos avanzado, entonces digamos, es que yo ya no estoy en eso, yo ya no hago eso. Pero ¿será que tenemos ese derrumbarnos bajo presión?
Miren, ayer me pasó, o sea, tengo que confesar y ya le pedí perdón a mi esposo y por eso lo puedo contar, pero ayer estaba de un humor tan espantoso porque estaba bajo mucha presión laboral, de tiempo, de entregas y de correr, y comencé a ser ruda. Yo no tiendo a gritar ni a usar expresiones, pero fui ruda. Y entonces en un momento él me dijo, mira, discúlpame, pero así no vamos a seguir. Y la verdad es que al principio dije, quede al pelo, pues, ¿verdad? Sí, cabal. Pero después me di cuenta que sí, tenía razón. O sea, estaba reaccionando feo. Estaba saliendo lo peor de mí. Digo yo, gracias porque, al Señor le digo después, gracias porque tú derramas tu gracia y esa grieta que yo produje por no llegar a ti, yo misma rompí un espacio de relación, una buena relación con mi esposo por no ir a buscar su gracia, ¿verdad? No pensemos en cosas terribles. Pueden ser también cosas pequeñitas que necesiten de esa restauración y de ser expuestas. Excelente. Sí, y hay algo muy interesante, y es que probablemente algunos de nosotros, o a usted que nos está escuchando o viendo, le han dicho alguna vez que es un caso perdido, que ya no hay esperanza, que no tiene reparación, que ya nadie lo puede restaurar. Y este material es el punto de partida para que usted tenga esperanza, no en usted mismo, sino que se deje llevar en las manos de Dios, que le muestre sus heridas, que le muestre sus fracturas, que diga, aquí estoy mal, aquí ya no tengo reparación, ya no tengo esperanza, pero en tus manos yo me dejo restaurar y quiero ser un kintsugi para que otros vean que sí es posible. Y sabes que es impresionante que Dios, cada uno tenemos nuestras cositas y nuestra historia, ¿verdad? Pero que después de eso todavía tengamos la oportunidad de que Dios nos use. Me pasó algo hace unos años. En un curso escuché a alguien que decía, cuando estás emprendiendo algo, si estás en un escenario en donde pudieras decir, esto no hay nadie que le importe más que a mí, ¿verdad? Vas como en la línea correcta porque te apasiona tanto que vas a estar dispuesto a aprender. Vas a estar dispuesto a hacerle frente a los retos porque te apasiona tanto, ¿verdad? Entonces, si podemos decir, esto a nadie le importa más que a mí, voy en buen camino y Dios va conmigo. Entonces yo estaba como caminando y orando en la mañana y pensando en eso. Creo que ya me había salido de la oración y seguía pensando en eso, ¿verdad? Y en eso sentí como que Dios me dijera, ¿sabes qué? Si hay alguien que le importa más, a mí me importa más que a ti. ¡Hala! Qué bonita elección. Sí, Señor, sí. Perdón, de plano, a ti te importa más. Pero después como que ver una pausa, así, pura película, ¿verdad? Como que ver una pausa y me dice, por eso te escogí a ti. ¡Hala! Entonces fue como, sí, Dios está ahí, Él es soberano, pero además me da el espacio para poder usarme, para poder realizarme en base a las cosas que Él desde antes ya puso en nosotros, ya puso en ti las cosas que te apasionan, las cosas que te interesan, las cosas donde has tenido que pasar tal vez situaciones muy difíciles. Ahí Dios te quiere usar y qué lindo entender que nuestro pasado no nos descalifica. Claro. Si nos arrepentimos, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos transforma y eso se puede convertir en la mayor oportunidad de tu vida para ayudar a otros. Y otra cosa que yo quisiera también hacer es que una vez reconocemos que somos un kintsugi de Dios, tenemos que mostrar esa misma misericordia hacia otras personas. Bueno. Porque como dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay personas que escuchan Vaya con Dios, pero dicen, mire, yo no voy a ninguna iglesia, pero ustedes son mi iglesia. Porque no me gusta ir a las iglesias porque ahí encontré, ¿sabe qué vio en otras personas? Otras vasijas de barro con otras fracturas que no son como las suyas. Y usted se acercó a ellos y le dio esas fracturas y reparadas por Dios, o tal vez en vías de reparación, porque eso es lo que sucede, porque no hay nadie perfecto, y a usted le cayó mal eso. Y por eso dice, no, mejor no quiero ir a las iglesias, pero usted tiene que considerar que una iglesia es un museo de kintsugis. Eso somos. Y por eso vamos ahí todos a exaltar la gracia de Dios. Y los que dirigimos las iglesias somos igual personas imperfectas. Como dice ahí, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense que desde hace un tiempo, cuando yo admiro a un predicador o un cantante, prefiero a veces ni siquiera conocerlo. Entonces, vamos a convenciones y está por ahí el fulano, la gente haciendo cola, y yo digo, no quiero ni siquiera acercarme. ¿Por qué? Ahorita lo admiro, ¿no? O sea, que al acercármele,
le apague las 4 veladoras. Lo deje de seguir en mis redes sociales, ¿va? Ustedes. Porque a veces uno agarra mal a un predicador, a un cantante y le veo según uno, lo engreído o un mal temperamento, qué sé yo. Uno dice, no, mira, qué lindo predica, pero mira, yo me acerqué al Ronnie y me no te atendió. quiere saludar, ¿verdad? No quiere saludarlo a uno. Exactamente. Tal vez no había dormido, no había desayunado. Exactamente, sí. Y entonces Dios nos permite ver esas imperfecciones. ¿Para qué? Para que no idolatremos a los hombres, sino que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Dice, para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Así que si su argumento para no congregarse ha sido, no, es que hay gente imperfecta, usted también lo es. Una iglesia es un museo de kintsugi de Dios, y en lugar de ser rudos juzgando a los demás, deberíamos considerar nuestras propias heridas y decir, sí, aquí estamos todos fracturados y reparados por Dios, y tenemos que tener misericordia, ¿verdad? Pareciera uno puro Paquita del barrio, ¿verdad? Usted solo haciendo señalamientos y esto y lo otro, y a uno se le olvida de dónde viene. Así es. A uno se le olvida ese origen, y el origen está en la cruz, no está en otro lugar. Es que ese es el punto de partida. Solo es la misericordia de Dios la que puede y hará que nosotros podamos tener una vida diferente, llena de esperanza. Creo que es algo muy puntual lo que usted dice, Ronnie, y queridos amigos, porque regularmente solemos ser muy duros con las personas que están a nuestro alrededor y que encima de todo no generan empatía, porque cuando una persona que nos agrada, esto y lo otro, están problemas, ahí sí vamos rapidito. O si es amable, por lo menos. Si es amable, y si es una persona de influencia, esto y lo otro. Pero cuando es una persona que no necesariamente genera empatía, creo que es donde más tenemos que mostrar el amor y la misericordia de Dios para con nuestra gente. Y así como cuando nosotros podríamos haber sido esa vasija rota que no encontrábamos cómo poder casar, solo Dios pudo armar ese rompecabezas. Así nosotros podemos contribuir, no a restaurarlo completamente, porque nosotros no somos Dios, no somos el restaurador, solo somos el medio para que esa persona se conecte con Dios. Excelente. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos permita ver nuestras reparaciones y sentirnos, vamos a ver, no sé si orgullosos de ellas, pero por lo menos agradecidos con Dios, sentirnos como estar en el museo de los reparados por Dios, y que eso entonces nos haga ser misericordiosos con los demás. Creo que aquel que ha recibido la gracia puede extender gracia a los demás, y eso deberíamos ser los cristianos. Oremos. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti, en primer lugar con mucho agradecimiento, porque nosotros somos esa vasija que estaba rota y que tú con mucho cuidado decidiste reparar. Y te costó muchísimo. Por eso está la ley. La ley nos muestra cuántas fracturas teníamos y cuánto te costó, Señor. De repente no somos como esas vasijas que tienen pedazos grandes unidos. Hubiéramos sido como hechos polvo de tantas fracturas que teníamos, y tú tuviste la paciencia de restaurarnos, Señor. Pero en toda esa restauración, lo que resalta y destaca es tu misericordia por y sobre nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos has amado con un amor más allá de lo que nosotros comprendemos que es amor. Y ese es el amor más que amor. Y ahora permítenos extender ese amor hacia las otras personas. Quita de nosotros cualquier vestigio de legalismo, Señor, de ser rudos con los demás, y ayúdanos a ser misericordiosos, así como tú eres misericordioso. Gracias, mi Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Y nosotros volvemos en un momento. No se desprenda. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y la idea es que usted no se desconecte aquí solo para oírnos a nosotros, sino que usted, donde esté, aproveche esta como reflexión que el autor nos lleva a hacer y que queremos compartir con usted. Durante esta semana el autor enumera varios personajes de la Biblia que tenían manchas en su pasado. Moisés, asesino. Abraham, mintió. Elías, que fue un cobarde. Esther, que no proclamó su fe. Pedro, que fue un traidor. Y Pablo, que perseguía a los cristianos. ¿Cuál historia se identifica más contigo y por qué?
aquí los que vamos a tratar de responder a esto somos nosotros. Y yo pensaba, ay, qué difícil, ¿a quién escojo? Y creo que un poco de todos. Pero si tuviera que elegir uno, creo que diría Abraham. Y yo tuve que lidiar mucho con el tema de la mentira. Mentía para no recibir consecuencias. Me daba miedo ser menos que perfecta. Entonces, evitaba decir toda la verdad o decía una mentira para cubrir mis errores. Me costó. Sí, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Ustedes es increíble. Contanos. Uno a veces puede... ¿Qué manda? Contanos. Sí, no. Ha sido interesante. Es increíble, pero por ejemplo, y me voy al Bible Challenge en el Salmo 25, dice, Señor, perdona los pecados de mi juventud. Es que miren, ustedes es increíble. Uno cuando fue patojo, aparte de no estudiar, para prepararse para los exámenes, cometió muchos errores. Y errores de irresponsabilidad, de inmadurez, de groserías, de cuántas cosas uno no puede venir y ser reparado. Y uno cree, y a veces te califican y te dicen, usted nunca va a salir de ahí. Y ahí es donde empieza el kintsugi de Dios, ¿verdad? Ustedes a restaurarlo a uno poquito a poquito. Y la verdad es que hay tantos personajes bíblicos. Esta semana yo meditaba en Moisés, en mi vida, como en quinto primaria yo tuve un incidente de violencia. Yo era muy violento y ese incidente, mi papá me cambió del lugar donde estudiaba a otro lugar y me dijo, Ronnie, usted si sigue así, usted va a terminar preso, usted va a matar a alguien. Yo era muy violento y entonces yo me identifico con Moisés. Y yo lo que veo es que si no hubiera sucedido ese incidente, si mi papá no me hubiera hablado en serio de mi conducta, tal vez hubiera terminado yo con una conducta sumamente violenta. Así que Moisés, asesino, Abraham, que me metió lotería, Elías, cobarde, Pedro, traidor. Yo casi que me identifico con todas, ¿verdad? Ustedes, pero sí, esta semana meditaba en que si uno no le pone límite a esa conducta violenta, y quiero hablar a todos los padres, nosotros como padres tenemos que tener mucha diligencia en ver cuáles son las vetas de maldad que tienen nuestros hijos y tratar de hacer contacto con ellos, decirle, papito, mamita, veo que tenés esta propensión hacia y ayudarlos a que ellos tengan su propio encuentro con el Señor. Porque por lindos que sean nuestros hijos, tienen su veta de maldad. Como dice Guillermo, uno hacía cosas terribles y no crea usted que su hijito, ay, no, él no va a hacer nada malo. Puede hacer cosas terribles, ¿verdad? Y eso puede tener consecuencias terribles. Y yo le agradezco a mi papá que fue estricto ahí y me hizo ver, o sea, no... Me protegió, pero también me confrontó. Me protegió y me confrontó y tal vez por eso el Señor interrumpió una vida de mucha violencia, ¿verdad? ¿Les parece si pasamos a la siguiente? No, fíjense que me pasó algo interesante en la casa. En la casa con mi esposa esta semana. ¿Viste qué introducción ahí? Bueno, dale, Felipe, dale. Invade el set. Y mi esposa Nancy me dice, mira, fíjate que a uno de mis hijos, ahí tengo ventaja porque como hay dos, no sabe quién fue. Me dijo, mira, es que a veces tiene esta forma como que te empieza a contar algo y es como que te mete en un gran rollo y te lo cambia y así como para conseguir algo o como es un que Max no Lucado. te dice, como que no te dice todo, ¿verdad? Y se queda pensando, ¿será que tú eras así? Me dice. Yo digo, ay, Nancy, todavía soy así, ¿verdad? Pero ya después de que pasó eso, yo reflexioné algo parecido a lo que estabas diciendo. Porque puedo entender a mi hijo porque todavía soy, claro. O sea, todavía tengo ese potencial, ¿verdad? Hay una diferencia entre manipular y persuadir, pero la capacidad de hacerlo todavía está ahí, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a analizar lo que tiene que haber es un verdadero encuentro, porque la única forma de salir de eso, si tenés el potencial para hacerlo, es un verdadero encuentro, que Dios transforme tu vida y que genuinamente quieras decir, no, yo no quiero ir, tengo el potencial y hay cosas que se me facilitarían haciéndolo así, pero ese no es el camino correcto, quiero ir por aquí, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces, me encanta eso que decías de ver esas áreas, esos semáforos en la vida de nuestros hijos, en nuestras vidas también, porque no hemos terminado. Siempre puede estar ahí el potencial, pero es una conversión genuina
para cambiar nuestra dirección. Y el término bíblico es una línea de iniquidad, que viene ese niño propenso, esa niña propensa hacia algo, y en amor a ellos tenemos que intervenir con sabiduría. Mencionabas algo también, Fernando, si ustedes se dan cuenta, nuestras fortalezas o las capacidades que Dios nos ha dado, en sus manos pueden ser una bendición. En las manos del enemigo son terribles. Ahorita dijiste algo, persuadir y manipular. Y de repente vienen de la misma fuente y de la misma habilidad. O por ejemplo, Moisés tenía esa fuerza y por eso Dios lo escoge para ser el líder, porque había tenido esa fuerza que, imagínense, con sus manos mató a un egipcio. Pero Dios le dice, esa determinación de liderazgo la quiero usar para algo bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, estas capacidades que me has dado, ¿para qué las estás usando? Quiero que tú me ayudes y repares lo que haya que reparar y me des la capacidad de usar esto para algo bueno. Hay una segunda pregunta o una serie de preguntas que nos presenta Max Lucado. Fernando, ayúdanos con ellas, por favor. Así es, si recuerdan, el martes hablamos sobre la toxina del pecado. ¿Alguna vez te has encontrado en un sistema tóxico como el lugar de trabajo, la comunidad, la familia o la iglesia? ¿Cómo te afectó estar en ese lugar? ¿Cómo afectó tu comportamiento y tu relación con Dios? ¿De qué manera el permanecer ahí te alejó de tu Betel, el lugar donde sabías que Dios quería que estuvieras? Y yo pensando en eso, pues la verdad es que podrían haber muchos ejemplos, distintos ejemplos, pero uno que saltaba era mi mente, ese lugar tóxico, y algunos años como siendo demasiado estricto y demasiado exageradamente estricto conmigo mismo, ¿verdad? Así como ese perfeccionista y ese sentido de nunca es suficiente. Y tal vez vas en el proceso, vas mejorando, pero nunca es suficiente. Y creo que sufrí mucho en el deporte, en la música y en varias áreas porque siempre estaba como esa acusación que no venía de Dios. Era como que yo mismo ponía el contexto para que eso sucediera y la verdad es que es así como no disfrutas el camino porque tal vez puedes ir avanzando, pero no lo disfrutas porque no, te equivocaste aquí, ya viste. Y uno es como el más tóxico en ese sentido. Pero siento que en el proceso Dios me ayudó a cambiar y a decir como, mira, es cierto. Tal vez algunas veces es cierto. Todavía no sos lo suficientemente bueno, pero estás en el proceso. Entonces creo que es más útil pensar, puedo mejorar, a no es suficiente. Porque ese puedo mejorar es simplemente, va a ser cuestión de tiempo. Yo puedo inclinar la cancha a mi favor. Si hago esto por 10 años disciplinadamente, es difícil no tener éxito. Y si tenés la bendición y el apoyo de Dios, entonces creo que ese lugar tóxico a veces puede ser nuestra mente y debemos tener cuidado. Eso que acaba de decir Fernando es muy profundo porque quiero contarles que Fernando tiene muchas habilidades. Fernando toca batería y toca muy bien la batería. Deportes, por lo menos te recuerdo, ping-pong y bueno, fútbol, juega muy bien. Cincos. Y a veces, pero uno puede tener esa habilidad y el que está viendo desde fuera dice, seguramente se lo está disfrutando. Pero si uno tiene esa mentalidad, no lo está disfrutando, lo está sufriendo en lugar de disfrutarlo, ¿ya? Entonces, yo por eso en el tenis lo disfruto. Algo me dice que mejor vamos a la tercera pregunta. Usted. No tengo un partner. Me dice, métase este campeonato. No se preocupe, voy a disfrutarlo, ¿verdad? No quiero chocarme con mi realidad que soy categoría M o L. Pero estamos luchando, estamos en la batalla. Y vamos, la tercera pregunta dice, como los hermanos de Dina en Siquem, muchas veces tomamos nuestros asuntos en nuestras propias manos, dejando de consultar a Dios y haciendo lo que mejor nos parece. ¿Cuándo has intentado ser Dios? ¿Cuál fue ese resultado? Y miren, la historia de Dina y Siquem es venganza. Básicamente es una venganza. Y muchas veces nosotros queremos también hacer la justicia por nosotros mismos sin esperar esa justicia divina. Pero hay otro escenario, y eso es muy claro. Hay otro escenario que es muy delicado y muy peligroso, y es que asumamos que vamos bien en la vida y tenemos éxito y ya no necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y yo me identifico muchísimo ahorita en este momento profesional que yo estoy viviendo. Yo le he preguntado al Señor, ¿cuál es mi futuro profesional? ¿Cómo lo tengo que enfocar? Y no tengo una respuesta clara todavía y por eso es que no he tomado decisiones. Cualquiera pudiera decir,
Guillermo, a tu edad ya sabes qué tenés que hacer y ahorita que estás aprendiendo cosas nuevas, esto y lo otro, solo enfócate por este lado. Sí, eso es lo que la lógica y la naturaleza humana nos dice. Pero Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y honestamente soy vulnerable con ustedes porque no me siento seguro. No me siento seguro. Y sentirme no seguro en este momento de la vida no me hace sentirme menos, sino que me hace sentirme más en Él. Exactamente. Ese es el Qué lindo, punto, Guillermo, hacerme qué lindo. sentir más en Él porque dependo de Él y estoy esperando porque yo sé que cuando Él me diga, este es el camino que tenés que seguir, ahí va a haber futuro y esperanza. Y fíjese, Guillermo, que ahorita que usted está diciendo eso, esta semana me vino a la mente, estaba orando con un amigo y me vino a la mente cuando el pueblo de Israel está en el desierto y la nube los está guiando. Y la nube es sombra en el día, fuego en la noche, y ellos son guiados en el desierto. Si ustedes se dan cuenta, en el desierto, el desierto es muerte. Para Claro. los seres humanos no hay agua, los contrastes de clima son inclementes. Y Dios les dice, si ustedes me siguen, ustedes pueden pasar el desierto y yo voy a proveer. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y fíjese, Guillermo, que esa inseguridad, por inseguridad estaría mal, pero si esa inseguridad es dependencia de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Luego entra el pueblo a la tierra prometida y Dios les dice, yo voy a ser su rey y voy a poner un vocero que se llama profeta y todo lo que yo diga, ustedes lo van a seguir. Dios seguía siendo el rey de Israel, pero viene un momento triste donde el pueblo viene con Samuel y le dice, ya no queremos que seas ese profeta, ese sistema de gobierno no nos gusta, queremos rey. Y viene Samuel con Dios y le dice, Dios, me pidieron rey. Y le dice Dios al profeta, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Y digo esto porque creo que nuestro reto sería regresar a dejarnos guiar por Dios. Saber que estamos en un desierto y decir, Señor, solo aquí me muero. Te necesito, Señor, quiero que seas mi nube. Cuando se levante me muevo y si no se ha movido, no se ha levantado, me quedo quieto. Quiero ser guiado por la nube, quiero ser guiado proféticamente y no creerme el rey de mi vida, ¿ya? Como aquel, pero sigo siendo el rey. No, hombre, Sí. mejor que él sea el rey. Y antes de pasar a la siguiente, la parte puntual tal vez de esto es que cuando estamos en momentos de crisis puede que sea más fácil ponernos en manos de Dios, pero cuando estamos en momentos de abundancia, Wow, muy bueno. esa es una de las partes más peligrosas porque creemos que el Dios somos nosotros. Y por eso la pregunta es muy puntual. ¿Cuántas veces te has creído Dios? Ahora, hay un montón. Hay un montón, lo tenemos que reconocer. Nos hemos sentido dioses porque estamos bien y todo nos ha ido bien. Bailo bonito, canto bonito, me sale todo chilero, aquí decimos en Guate, todo está bonito. Pero en realidad la pregunta es, en medio de la abundancia, ¿tenés la humildad y la sensibilidad para pedirle a Dios su guianza? Ese es el punto. Exacto. Buenísima reflexión, Guillermo. Dios nos ayude a dejarnos guiar por el Señor. Y no hay cosa más linda a que lo declaremos a Él rey y que nosotros seamos solo profetas, que nosotros escuchemos lo que Él está diciendo. Lo invito a que pruebe una vida así de dependencia diaria. No una vez cada año ir a consultarle qué quieres, Señor, sino todos los días quiero que tú me guíes, ¿verdad? ¿Sabes qué analizaba yo viendo hacia atrás en mi vida? Que he tenido situaciones en las que tengo esta oportunidad y es como, yo voy a tomar esta oportunidad, pase lo que pase. Ni oro porque la voy a tomar, ¿verdad? Tal vez no lo digo conscientemente, pero así es. Ni siquiera voy a preguntar. Pero han habido otras en donde tal vez he podido ser descuidado y simplemente lo hago, ¿verdad? No es que no quería consultarle a Dios, sino que tal vez no estaba como acostumbrado. Pero los golpes de la vida te van enseñando como, híjole, entrar a otra sin preguntarle a Dios es como no quiero. Señor, no me dejes tomar una mala decisión, pero creo que ahí tenemos que estar más atentos y recordarnos casi que diariamente de decisiones que tenemos que tomar y de recordarnos de preguntarle a Dios, de tomar en cuenta a Dios. Creo que pueden haber ese tipo de situaciones. Buenísimo. Una cuarta ronda de preguntas que nos lanza el autor es, en una frase, ¿cómo resumiría la historia de Jacob? ¿Qué te sorprendió de Jacob en este libro y en su historia,
tal como la registra el libro de Génesis, y que te sorprendió en cuanto a Dios. Yo quisiera que Evelyn nos hiciera un comentario aquí porque fuera de micrófono nos hizo un comentario muy lindo. Sí, yo le decía al pastor cuando hicieron esta pregunta, creo que nunca había visto la vida de Jacob narrada como lo hace el autor aquí, y es que la puso bajo un microscopio donde magnificó todos sus errores. Realmente en la Biblia se mencionan los errores de Jacob, pero no diría que es el énfasis. Aquí Max Lucado se enfoca en decir este error, este error, este error. Y yo pensé para mí, ¿qué pasa si alguien pusiera un microscopio sobre mi vida y se enfocara solo en mis errores? O sea, sería muy triste. O sea, sería horrible. Entonces, ¿qué aprendí yo? O sea, lo que yo vi aquí es la gracia de Dios derramada una y otra vez. Se magnifica esa debilidad del pecado de Jacob. Digamos, esa historia con su hija. Es terrible, es horrible pensar que un padre no sale... Pero aquí es magnificada, pero Dios muestra su gracia sobre la vida de Jacob una y otra vez como lo hizo con nosotros. Y solo quiero decir algo, uno de los nombres sabemos que Jacob le cambió el nombre a Israel, pero Dios en Isaías menciona que el nombre que le da de cariño es Jesurún, y Jesurún significa enderezado. Y enderezado significa aquel que es recto. Y así es como, ese es de cariñito, así como cuando nació le dijeron, tú eres un engañador. Jacob era conocido a los ojos de Dios, su padre, como el enderezado. Dios hizo la obra, Dios mostró ese kintsugi en la vida de Jacob y se lo recordaba. Y sin embargo, en el libro de Hebreos aparece otra vez como Jacob. Ahí es mencionado como Jacob. Y yo pienso que para mí es recordarme que aunque yo sea de nacimiento una Jacob, una engañadora y una mentirosa, Dios tiene misericordia de mí una y otra vez. Y en lo privado me llama enderezado. ¡Hala, qué lindo! Y hay varias veces en Isaías y en otras ocurrencias en la Biblia donde Dios le dice Jacob e Israel. Y cuando Dios dice eso es, recuérdate que eras un Jacob, pero yo te hice un Israel. Pero ahora le sumamos lo del enderezado. Gracias por ese aporte, Evelyn. Y también, yo no sé si se nos quita la gana de haber salido en la Biblia, ¿verdad? Dios, quiero que me uses y ser como esos grandes personajes. Seguro que quieres eso. Pero no en la... Imagínate, te cae Max Lucado de ahí a los de años. veras. Quiero hacer un libro de usted, no se preocupe, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta, Evelyn, está a cargo suyo. Por último, hoy describimos el antiguo arte japonés llamado kintsugi. ¿Cómo ilustra la gracia de Dios? ¿Ha reparado Dios algún quebrantamiento en ti, tomando lo que estaba roto y convirtiéndolo en algo hermoso? Como ya me robé un montón de tiempo, mejor les doy a ustedes aquí la oportunidad. Pero quiero tomarme de esa última parte. Tal vez no somos un personaje de la Biblia, pero tenemos una historia familiar que contar. Y podemos ser vulnerables con nuestros hijos y decirles, miren mucha, cometimos un error. Cometimos un error. Yo era así, pero en las manos de Dios, yo he sido esta otra persona. Yo creo que ese pudiera ser el corolario final de lo que podemos y es nuestra misión. El poder como kentsugis, como vasos restaurados, como personas que ya tenemos una nueva vida en el Señor, poder ser lo suficientemente vulnerables y llegar para nuestros hijos en el momento que usted considere oportuno que lo van a captar, ¿verdad? Que lo van a captar, no lo van a agarrar todo en su contra. Todo lo que diga uno a veces puede ser usado en nuestra contra, pero en el momento que usted considere oportuno, dígale a sus hijos lo fracturado que estaba y lo que en manos de Dios hoy es un kintsugi que puede mostrarse a todo el mundo. Como decía Fernando, no está para ser guardado, sino que para ser mostrado, y que hoy usted puede contar una nueva historia en una versión Dios. Y si algo me emociona es cuando Dios nos repara, como ese ejemplo que hemos estado viendo. Imagínate qué peso nos podemos quitar de encima de que no tenemos que sentirnos acusados. Porque como hablábamos, todos tenemos nuestras cositas. Hasta Ronnie, aunque no lo crea, hasta Ronnie. Sí, hay ropa tendida. Después de todo esto, poder sentirnos que Dios nos puede usar y levantarnos y no sentirme acusado. Tal vez sí hice esto, dije esto y todo este tema, pero puedo avanzar. Y es más, Dios está contando contigo. Otras personas probablemente están contando contigo. Tal vez ni lo saben porque no has dado ese paso. Solo queremos invitarte a que tomes el siguiente paso, que dejemos excusas, que dejemos esa acusación que no viene de Dios y que no nos ha permitido avanzar, que tal vez no te ha permitido avanzar, que lo hagas creyendo en lo que Dios hizo y que Dios hace estos milagros, nos repara y nos quiere usar.
Qué lindo. ¿Y cuánto podemos nosotros bendecir a otras personas, iniciando un grupo de estudio bíblico, ayudando a otras personas, y nosotros estamos reparados, dar esperanza a otras personas? Y si usted ha sido reparado, usted podría tomar un papel de servir a otros, mostrando sus heridas, mostrando la gracia de Dios en su vida. ¿Qué tal si oramos y cerramos nuestra temporada Amor más que amor? Señor, hoy en el cierre de esta temporada queremos decirte muchas gracias. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Enviaste a tu Hijo a pagar los platos rotos literalmente y nos reparaste, Señor. Y ahora solo podemos darte gracias y disponernos en tus manos para que tú hagas de acuerdo a como tú quieras con nosotros. Usa nuestras heridas para dar esperanza a otras personas. Usa nuestra vida para llevar alivio y esperanza a otros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en que tú vas a estar con nosotros. Gracias por este libro que nos ha inspirado y gracias por habernos rescatado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Y no puedo despedir este programa sin invitarlo a que este fin de semana usted asista a su iglesia, vaya con otras vasijas reparadas a decir, Dios ha hecho esto con nosotros. Y si usted no tiene una iglesia a donde asistir, lo invitamos a una iglesia llena de gente imperfecta. Vidareal.tv, estamos para servirlo, somos una iglesia en múltiples puntos y este domingo vamos a tener un tiempo lindo glorificando el nombre del Señor. Recuerden que siempre la gracia y la culpa están peleando por ese mismo espacio en su corazón, pero la gracia siempre gana, en palabras de Matthew West. Así es, si Dios quiere repararnos, quiere perdonarnos, y aunque se haya perdido un pedazo de aquí, Él tiene cómo completarnos para seguirnos usando y que podamos tener un buen futuro. Si usted, al igual que este servidor, es un kintsugi, es una vasija nueva, restaurada, no se confíe, se puede volver a quebrar. Siga agarrada de la mano de Dios. Así que le recordamos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Lo esperamos el lunes para nuestra nueva temporada. Bendiciones. Vaya con Dios.